Vamos a ver cómo se analiza un circuito RLC alimentado con una corriente alterna senoidal. Esta que tenemos aquí, dada por sus valores instantáneos. Para el análisis de estos circuitos no vamos a trabajar con valores instantáneos, vamos a trabajar con valores eficaces. Por lo tanto, el valor eficaz para esta corriente alterna senoidal es este que tenemos aquí, su valor máximo dividido raíz de 2. Y vamos a utilizar una fase inicial, alfa. Esto quiere decir que no se va a considerar el instante en el que este voltaje, en el que esta señal está pasando por cero hacia positivo, sino que lo vamos a considerar un tiempo después o un ángulo después, justamente este ángulo alfa. Bien, aquí tenemos tres componentes, una R, una L y una C. Una R dado por su valor óhmico, tantos ohmios. Una L dado por una L que es coeficiente de autoinducción, que lo medimos en henrios, y una C que representa la capacidad y que se da en faradios. Bueno, o múltiplos o submúltiplos, claro, en cuanto a la L y a la C. Bien, estos tres elementos están en serie y van a presentar una oposición a la corriente o a las variaciones de la corriente que vaya a circular a través de ellos. En principio consideramos ideales estos elementos, es decir, el condensador no tiene ningún tipo de pérdidas, la bobina no tiene ningún tipo de pérdidas tampoco, y la resistencia pues tiene lo que le corresponde en cuanto a pérdidas. De hecho, está puesta ahí precisamente para disipar la energía o transformar la energía en calor. Normalmente la bobina tiene asociado una resistencia en serie que representa el hilo con el que está construido esa bobina, y el condensador, para representar las pérdidas, se le suele poner una resistencia en paralelo con él, indicando que con el tiempo pues puede haber corriente de fugas de una placa a otra. Bien, en este caso, como digo, consideramos los tres componentes ideales. Bien, cuando aplicamos este voltaje, dado por su valor eficaz y, como he dicho, una fase inicial que hemos considerado en este ejemplo, circulará una corriente a través del circuito. Bien, ¿cómo se van a oponer o de qué manera se van a oponer estos elementos? Bueno, pues por el hecho de que están en serie, se van a sumar las tres oposiciones. Y esas tres oposiciones sumadas se va a representar con Z y se va a llamar impedancia. Es decir, en este caso, a la suma de esas tres oposiciones lo conocemos como impedancia. Bien, cada una de las oposiciones ya sabemos que es para la reactancia inductiva, que se opone a las variaciones de la corriente, viene dado por J omega L, es decir, J omega L sería un complejo dado en forma rectangular, en la cual su parte real vale 0. Entonces solamente tenemos la componente imaginaria positiva, que es omega L. Y si ese valor lo damos en polar, pues sería el módulo omega L, omega que es la pulsación, la obtenemos del voltaje que estamos aplicando, y L que es el coeficiente de autoinducción. Bueno, pues esto sería el módulo, representaría el módulo, y el argumento 90 grados. Por lo tanto, J positivo, imaginario positivo. La reactancia capacitiva, que como sabemos se va a oponer a las variaciones de voltaje en sus extremos, de tal manera que modula la intensidad que va a pasar, es decir, representa una oposición. Toda esa oposición y todos esos fenómenos que ocurren tanto en el condensador como en la bobina están incluidos en sus reactancias inductivas o reactancias capacitivas.
Bien, pues para el caso de la reactancia capacitiva, tenemos también un complejo dado en forma rectangular que carece de su parte real, solamente tiene parte imaginaria, pero en este caso parte imaginaria en el eje negativo, con valores negativo, menos j. Si queremos dar esos valores en forma polar, pues tendremos el módulo 1 dividido omega c y con un argumento de menos 90 grados, como ya vimos en su momento. Y la resistencia, bueno, se da su valor óhmico. Sabemos que la resistencia está en el eje real, es decir, el valor óhmico de la resistencia, y entonces va a tener como argumento 0 grados. Aquí este vector, la XL, la representaremos por lo tanto siempre un vector a 90 grados con respecto a la horizontal. La XC lo representaremos por lo tanto como un vector hacia abajo con respecto a la horizontal y la R lo representaremos como un vector en la horizontal. Bien, pues sustituyendo los valores de cada una de las oposiciones en la fórmula de la impedancia total, tenemos, si lo damos en forma rectangular, la parte real que corresponde a la resistencia y la parte imaginaria que corresponde a las reactancias inductiva y capacitiva. Como vemos, en ese caso vamos a tener una resta. Y si esto lo representamos polares, pues tendremos el módulo de la Z, el módulo de la impedancia, con un argumento que es phi. Phi va a representar el desfase que este circuito va a representar entre la V y la I. Es decir, eso lo obtenemos ya de los elementos que componen el circuito. Lógicamente es así porque son los elementos que componen el circuito los que van a desfasar más o menos el voltaje y la corriente. Recordemos que la resistencia no desfasa el voltaje y la corriente. Recordemos que la bobina sí que desfasa el voltaje y la corriente 90 grados. Y recordemos que el condensador también desfasa el voltaje y la corriente 90 grados. Pero una vez que están los tres en un mismo circuito, los efectos de cada uno van a quedar reflejados en este argumento. Este va a ser el desfase total entre la V total que estamos aplicando al circuito y la I total que está circulando por el circuito. Bueno, pues para determinar el módulo, pues ya sabemos que se hace mediante Pitágoras. Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y para determinar phi se hace mediante el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, que es la resistencia. Conviene siempre que se trabaje para analizar los circuitos RLC, tener cada una de las magnitudes dada en los dos sistemas, es decir, dado en rectangulares y dado en polares, porque se va a tener que trabajar continuamente con sumas y restas, por lo tanto sabemos que tiene que estar dado en rectangulares y se va a trabajar sobre todo con multiplicación y división y sabemos que tiene que estar esas magnitudes dadas en polares. Bueno, pues lo que tengo que hacer ahora es representar esta impedancia, la resistencia, con un argumento de 0 grados. Por lo tanto, siempre la representaremos en el eje real, positivos. La reactancia inductiva con un argumento de 90 grados. Por lo tanto, siempre lo representaremos en el eje imaginario y a 90 grados positivos respecto a la horizontal, respecto al eje real. Y la reactancia capacitiva tiene un argumento de 90 grados negativos, por lo tanto siempre lo representaremos en el eje imaginario con 90 grados retrasado o menos 90 grados respecto a la horizontal, de esta manera que tenemos aquí. Bien, en este caso concreto, como vemos, XL y XC
XL es un poquito más grande que XC. Por lo tanto, a la hora de hacer la suma de estos dos vectores, hay que hacer la suma porque tenemos que hallar la z. Y la z hay que hacer la suma de XL y XC. A la hora de hacer la suma de estos dos vectores, que se puede hacer de forma lineal porque están en la misma dirección, solamente que en sentidos opuestos, a la hora de hacer esa suma, pues veremos que tendremos un vector resultante que tirará en el mismo sentido que XL, ya que es mayor esta magnitud de XL. Aquí tendremos el vector suma de XL y XC. Si a eso lo sumamos la R, lo sumamos la R, por supuesto todo vectorial, tendremos la impedancia para un circuito inductivo, es decir, para un circuito RLC en el cual influye más la reactancia inductiva. Por lo tanto, la Z me dará con un ángulo phi positivo, es decir, esto que tenía aquí. Si el circuito es capacitivo, pero de la misma manera, XL siempre a 90 grados con respecto a la horizontal. XC siempre a menos 90 grados respecto a la horizontal. La R siempre en la horizontal positivo. En este caso, si me fijo, la XC es un poquito mayor que la XL. Es decir, este circuito va a tener más influencia capacitiva. La reactancia capacitiva, al ser mayor, va a tener más influencia sobre cómo va a variar la V y la I, el desfase que va a haber entre la V y la I. Entonces, haciendo la suma de estos dos vectores, en este caso, la resultante tirará hacia abajo, dado que la XC, repito, es más grande. Sumando XL más XC más la R, pues obtendré en este caso la Z, pero con un phi negativo. En este caso, lo que va a hacer el circuito es adelantar la V que estoy aplicando sobre la I que está circulando. Es decir, la intensidad en este caso estaría retrasada 90 grados, perdón, estaría retrasada phi grados respecto al voltaje que estoy aplicando. En este circuito, la intensidad estaría adelantada phi grados respecto al voltaje que estoy aplicando al circuito. Evidentemente, cada uno por separado sí que realiza las funciones que sabemos. El condensador adelanta 90 grados la corriente, la bobina retrasa 90 grados la corriente y la resistencia no nos mantiene en fase esas dos magnitudes. Pero el circuito total adelanta o retrasa según el ángulo phi. Bien, vamos a ver qué sucede con respecto a los voltajes y corrientes por el circuito. Bien, aquí tenemos el valor de la intensidad por ese circuito. Aplicamos la ley de Ohm, el voltaje que estamos aplicando dividido toda la oposición, es decir, dividido Z. Cada uno, por supuesto, con sus argumentos. Eso nos da un módulo de V dividido Z y un argumento, como ya sabemos, de la diferencia entre el argumento del numerador y el del denominador, alfa menos phi. Bueno, pues eso lo podemos poner por el valor de la corriente que haya dado este módulo y el argumento de alfa menos phi. Y sabemos que por estar en serie la intensidad que hemos calculado, la intensidad total es la misma que va a pasar por la R, la misma que va a pasar por la L y la misma que va a pasar por la C. En este caso concreto estamos utilizando tres elementos, los tres elementos característicos, pero podríamos, si utilizáramos solamente dos elementos, por ejemplo, en vez de ser un circuito RLC, que fuera un circuito RL. Bueno, si es RL, solamente tendría estos dos valores. Es decir, la XC no aparecería.
y aquí hubiera tenido una R más una J omega L. Si hubiera tenido RC, no hubiera aparecido la XL. La Z total hubiera sido R más XC. La Z aquí hubiera sido R menos J1 dividido omega C. Por supuesto, habría que adaptar la Z y phi acorde con esos dos componentes. Lo mismo que si tengo una L y una C, no aparecería la R como oposición. Bien. Tenemos por lo tanto la intensidad, que en este caso es común para los tres componentes que tenemos. Vamos a ver qué pasa con los voltajes. Aplicando la ley de Ohm, ya sabemos que voltaje es V, el voltaje V es R por I para la resistencia. Bien, R que tiene un argumento de 0 grados, la intensidad que tiene un argumento de alfa menos phi, el módulo de ese voltaje será el producto de los módulos R por I, aquí lo tengo, y el argumento será la suma de los argumentos 0 más alfa menos phi, alfa menos phi. Bien, si me fijo, esta VR tiene este argumento alfa menos phi, la intensidad tiene este argumento alfa menos phi, completamente lógico. Una resistencia no desfasa la V y la I, las mantiene en fase, por lo tanto, estos dos vectores tienen que estar en fase, tienen que tener el mismo argumento. Vamos a ver qué pasa con el voltaje que cae en la bobina. XL por I, la oposición que presenta la bobina, por la intensidad que circula por ella. Sabemos que la oposición de la bobina es omega L con un argumento de 90 grados. Y la intensidad, la que hemos determinado aquí, con un argumento de alfa menos phi. Por lo tanto, eso me dará como módulo el producto de los módulos, omega L por I, y como argumento la suma de los argumentos, 90 más alfa menos phi, lo que tengo aquí. Bueno, si yo comparo ahora los argumentos de la VL y de la intensidad que circula por esa bobina, veo que la diferencia está en que la VL está adelantada 90 grados, positivo, por eso es adelantada 90 grados respecto a la I. Lógico, ya sabemos que en una bobina la intensidad va retrasada 90 grados respecto al voltaje que tiene aplicado o que cae. Bueno, ya sabemos que el fenómeno es otro, ya sabemos que es una autoinducción, pero bueno, como ya dije en su momento, todos estos fenómenos, al igual que los del condensador, quedan englobados en sus respectivas reactancias inductivas y capacitivas. Por lo tanto, efectivamente, la VL está adelantada a 90 grados respecto a la intensidad L, la que circula por la bobina. Vamos a ver qué pasa con el voltaje en el condensador. Como vemos, para hacer las multiplicaciones, los valores están puestos en forma polar, al igual que para hacer la división. Bueno, voltaje en el condensador, la oposición que presenta el condensador por la intensidad que circula por el condensador. La oposición que presenta el condensador, 1 dividido omega C, con un argumento de menos 90 grados por la intensidad que hemos determinado aquí arriba con un argumento de alfa menos phi, lo que calculamos. Módulo, producto de los módulos. Argumento, suma de los argumentos. En este caso me dará menos 90 más alfa menos phi, esto que tengo aquí. Si comparo el voltaje en el condensador con la intensidad que circula por el condensador, veo que el voltaje del condensador está retrasado 90 grados respecto a la intensidad por el condensador. Lógico, ya sabemos que un condensador
adelanta la corriente que circula a través de él respecto al voltaje que tiene entre sus extremos. Bien, por otro lado, también sabemos que en el circuito serie la suma de los voltajes que tenemos en cada uno de los componentes tiene que ser el voltaje que estamos aplicando, el voltaje total. O sea, VR más VL más VC tiene que ser el voltaje que hemos aplicado con el correspondiente con la correspondiente fase inicial, igual que estos voltajes tienen su argumento, es decir, todos estos valores, y de hecho en corriente alterna siempre es así, vamos a trabajar con vectores, por lo tanto no hace falta indicarlo continuamente. Bien, si representamos estos vectores, tenemos una intensidad por el circuito, y esa intensidad por el circuito va a ocasionar una caída de voltaje en la R. Como se ve, las dos en fase. Bien, esta intensidad que he puesto aquí hacia abajo, considerando este argumento que he obtenido aquí. He dibujado la intensidad con un ángulo que viene dado por alfa menos phi. Bien, la resistencia, por supuesto, el argumento también es alfa menos phi, como ya hemos dicho anteriormente, por lo tanto en fase. Vamos a tener un voltaje en la bobina que con respecto a este alfa menos phi que tengo aquí tiene 90 grados de adelanto. Efectivamente dibujo ese vector, por lo tanto 90 grados en adelanto. Y tengo que dibujar el voltaje en el condensador, que como vemos con respecto a este argumento que he tomado aquí, que era alfa menos phi, tiene 90 grados en retraso. Por lo tanto lo dibujo 90 grados en retraso. Bien, ahora sumando la VL más la VC, como veo aquí en este circuito, la VL es más larga que la VC. Es decir, la suma de estos dos vectores me va a dar un vector resultante hacia arriba. De hecho, estos dos vectores están en la misma dirección, pero sentidos contrarios. Por lo tanto, se convierte en una resta algebraica. Esto al final me va a dar un vector que va a estar en el sentido de la VL, porque es mayor que la VC. VL más VC. Si a VL más VC le sumo VR, pues obtengo la V total que estoy aplicando al circuito con su fase inicial. Por supuesto, el desfase entre la V y la I, que es phi, es decir, lo que ya había hallado aquí al principio con las impedancias. Obviamente se ve que este es un circuito inductivo porque la intensidad va retrasada respecto al voltaje. El voltaje total, intensidad total. Desfase de phi de uno sobre el otro, con la I en retraso. Inductivo. Vamos a dibujar los vectores en el caso de que hubiera resultado que el circuito hubiera sido capacitivo. Tenemos una intensidad, lo mismo que hubiera tenido alfa menos phi, es lo que hubiera puesto aquí. Démonos cuenta que alfa menos phi, phi es un ángulo negativo, por lo tanto alfa menos phi me hubiera dado un ángulo positivo, más o menos ese que tengo ahí. La VR, efectivamente con la misma fase que la intensidad, los dos tienen la misma fase. La VL adelantado 90 grados, la VL adelantado 90 grados con respecto a la I. La VC retrasado 90 grados con respecto, aquí lo tengo, retrasado 90 grados con respecto a la I. Bueno, pues como antes, si sumo cada uno de ellos, VR más VL, como aquí el condensador tiene mayor magnitud, el voltaje en el condensador es mayor que el de la bobina, tendré un vector en el sentido del voltaje del condensador.
Esta será la suma de la VC más la VL. Si ahora sumo los tres, lo que obtengo es, de nuevo, el voltaje total con su fase inicial. Y por supuesto, phi, que viene representado por el desfase entre la I total y la V total. Como vemos, este circuito es capacitivo porque la intensidad va adelantada phi respecto del voltaje total. Por tanto, capacitivo. Bien, si nos fijamos en el desfase de la intensidad, tenemos para el circuito inductivo alfa menos phi. Efectivamente, la intensidad hay que dibujarla en alfa menos phi. Alfa, que es esto, le restamos phi y efectivamente obtengo esa dirección. Y lo mismo para capacitivo, alfa menos phi. Tengo alfa aquí menos phi, pero aquí phi es negativo, por lo tanto se convierte en alfa menos phi, es alfa más phi, es decir, donde está dibujada la intensidad. Bien, ¿cómo afecta el haber tomado una fase inicial alfa? Pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, esa fase inicial. ¿Cómo afectaría si hubiera tomado la fase inicial del voltaje como cero? Es decir, el instante en el cual el valor instantáneo de esta onda está pasando por cero hacia positivo. Bueno, pues simplemente que todo este ángulo no hubiera aparecido en los cálculos. Es decir, este alfa hubiera sido cero, por lo tanto, hubiera desaparecido de aquí de los cálculos. ¿Y eso cómo repercute en las gráficas? Simplemente habría que girar todo este sistema en sentido horario alfa. Es decir, este vector hubiera quedado en la horizontal, este y se hubiera desplazado alfa en sentido horario, este se hubiera desplazado alfa en sentido horario y este se hubiera desplazado alfa en sentido horario. Es decir, se hubiera desplazado en sentido horario todo el sistema a un ángulo alfa. Exactamente lo mismo que aquí. Es decir, se hubieran mantenido las posiciones relativas de cada uno de los vectores, simplemente que giradas alfa grados en sentido horario. Vamos a ver qué pasa respecto a las potencias. Bien, tenemos que hemos calculado ya en este circuito RLC serie, al cual le aplicamos esta forma de onda senoidal, con un voltaje eficaz dado por una fase inicial, hemos determinado cuánto vale la impedancia de este circuito. Hemos determinado también cuánto vale la intensidad que circula por este circuito. Hemos determinado también la caída de voltaje en cada uno de los componentes de este circuito con sus respectivos argumentos. Y sabemos que las intensidades son comunes, es decir, la intensidad que circula por el circuito es la misma para cada uno de los componentes y que la suma de los voltajes de cada componente me tiene que dar el voltaje total. Bien, para tratar con potencias nos olvidamos de los argumentos. Vamos a hacer siempre el mismo procedimiento para tratar con potencias. Lo primero, olvidarnos de los argumentos. Vamos a trabajar con los módulos. Bien, el factor de potencia lo podemos determinar ya desde el primer momento que hemos determinado la impedancia. Este phi que hemos obtenido con la impedancia es el phi para poder determinar ya el factor de potencia. Bien, ¿cómo calculamos la potencia activa de este circuito? Es decir, la potencia útil, la potencia que se va a convertir en trabajo. Bueno, en este caso se va a convertir en calor. Bueno, pues sabemos que es V por I por el coseno del ángulo phi. Esta potencia sería la potencia que va a disipar
todo el circuito. En este caso, sabemos que solo hay un elemento que puede disipar esa potencia activa, que es la resistencia. Recordemos que la bobina ideal y el condensador ideal no disipan potencia útil, no disipan potencia reactiva, no disipan potencia activa, sino que es reactiva, que tampoco se puede considerar una disipación. Bueno, pues en este caso toda la potencia que va a disipar el circuito, que va a consumir el circuito, lo va a hacer la resistencia, la potencia activa. Si hubiera tenido varias resistencias, aquí hubiera tenido la potencia que van a disipar todas las resistencias, el conjunto de todas ellas. Esta fórmula no me dice cuánta potencia corresponde a cada resistencia, sino la total. Pero sí que puedo aplicar esta fórmula a cada una de las resistencias. Simplemente teniendo en cuenta que esto sería el voltaje de la resistencia considerada, la intensidad de la resistencia considerada y el coseno de phi. Pero ¿cuánto vale phi en una resistencia? 0. ¿Cuánto vale el coseno de phi en una resistencia? 1. Por lo tanto, la potencia para cada una de las resistencias se convertiría en V por I, valor eficaz por intensidad eficaz. Claro que lo puedo hacer. V de la resistencia por intensidad de la resistencia. O R por intensidad de la resistencia al cuadrado, que ya sabemos que es otra de las fórmulas. VR cuadrado dividido R, que sabemos que es otra de las fórmulas. Estas fórmulas las deducimos a partir de esta y aplicando la ley de Ohm. En general, cuando trabajemos con circuitos en serie, no se utilizan las conductancias, al igual que tampoco se utilizan las susceptancias cuando trabajemos con circuitos en serie. Ya veremos luego cuando trabajemos con circuitos en paralelo. Bien, pues esta potencia se mide en vatios. Si hubiera tenido varias resistencias, yo hubiera calculado la potencia para cada una de esas resistencias y la suma de todas esas potencias me hubiera dado la potencia total de este circuito, con el phi correspondiente a ese circuito. ¿Qué pasa con las potencias que absorbe los otros elementos? La bobina y el condensador. Tenemos que eso son potencia reactiva y la potencia reactiva, como vemos, la determino V por I, valor eficaz que estoy aplicando al circuito, por la intensidad que está circulando por el circuito, por el seno de phi, que es lo que he hallado cuando hallé la impedancia. Bien, esta potencia me da la potencia total que está consumiendo, por decirlo de alguna manera, el circuito. Pero ya sé que esta potencia reactiva, los únicos elementos que pueden manipularla son bobinas y condensadores. Por lo tanto, aquí estaría englobada las dos potencias, la bobina y el condensador. Si yo quiero saber la de cada uno de ellos, tendré que aplicarlo o determinar la de cada uno de ellos por separado. Y la suma de los dos me tendrá que dar al final la total de ese circuito. ¿Puedo aplicar esta fórmula para determinar la potencia reactiva, por ejemplo, de la bobina solo? Claro que puedo. V de la bobina, I que pasa por la bobina y el seno del phi de la bobina. Pero ¿cuánto vale phi en una bobina? 90 grados. Seno de 90 grados, 1. Por lo tanto, para un componente concreto, V por I. ¿Puedo aplicar esta fórmula para el condensador? Por supuesto, V del condensador, I del condensador, seno de phi del condensador, como sabemos es 90 grados, por lo tanto seno de 90, 1, V del condensador por I del condensador. La bobina, VL por IL, aplicando con esta fórmula la ley de Ohm, cualquiera de las fórmulas que salen de ella, lo puedo aplicar para determinar por separado la potencia reactiva de cada componente. Potencia reactiva
la bobina y la potencia reactiva del condensador. Esas potencias se miden en voltiamperios reactivos, en los dos casos, voltiamperios reactivos. Sabemos que estas potencias en los elementos ideales son consumidas y devueltas a la red en cada ciclo, por lo tanto no hay ningún consumo real en, repito, los componentes que son ideales. Bien, y lo que queda para la potencia aparente pues sería el producto de V por I medido en voltiamperios. Ojo, porque esta potencia aparente también la puedo medir teniendo en cuenta la impedancia total. Es decir, podría poner V total por I total, sí, pero también podría poner V total al cuadrado dividido de la Z. O también podría calcularlo como intensidad total al cuadrado por la Z. Lo que pasa es que con estas potencias hay que tener más cuidado porque no tienen un estándar a la hora de representación, sino que va a depender de los valores de la potencia activa y de la potencia reactiva. Bien, la potencia activa siempre la vamos a representar en el eje horizontal, siempre. La potencia reactiva inductiva siempre la vamos a representar en el eje vertical y hacia arriba a 90 grados, siempre. Y la potencia reactiva capacitiva siempre la vamos a dibujar en el eje vertical a 90 grados negativos, tal como está aquí. Entonces vemos que yo puedo sumar linealmente la potencia reactiva inductiva y la potencia reactiva capacitiva. En este caso, como vemos, la potencia reactiva inductiva es más grande que la capacitiva. Es decir, este circuito que estoy considerando aquí es inductivo. La suma de estos dos vectores me dará un vector con sentido hacia la QL. La suma de las dos, un vector con sentido hacia la QL. Bueno, pues la suma ahora de lo que me queda, es decir, de la P más la QL más la QC, todas las potencias implicadas, pues me da la potencia total o aparente. Y el ángulo que me aparece entre esa potencia aparente y la horizontal, pues es phi, el que haya correspondido. Estaríamos en el caso del circuito inductivo. Si el circuito es capacitivo, como siempre, la P en el eje horizontal hacia positivo, la potencia reactiva inductiva en el eje vertical a 90 grados, la potencia reactiva capacitiva en el eje vertical menos 90 grados. En este caso, como se ve, la potencia reactiva capacitiva tiene más amplitud, más grande este vector, que la potencia reactiva inductiva. Por lo tanto, a la hora de sumar estos dos vectores, que realmente es una resta algebraica, tendremos un vector que tira hacia QC. Entonces, sumando la P, potencia activa, la que consume la resistencia, más la potencia reactiva que consume bobina y condensador, tendré la potencia total, potencia aparente, con el ángulo correspondiente, en este caso phi negativo, como corresponde a un circuito que es capacitivo, que tiene más influencia el condensador. Bien, vamos a ver qué pasa con las energías en cada elemento. Bueno, la energía en la resistencia, pues sabemos que se calcula potencia por tiempo, en este caso el voltaje que tenga la resistencia por la intensidad que circula por la resistencia por el tiempo que transcurra funcionando esa resistencia. Normalmente esta potencia que tengo aquí en la resistencia se da en vatios segundos o en julios. Tenemos la energía en la bobina
y la energía en el condensador, que como sabemos es una energía que se absorbe y se devuelve a la red continuamente. De tal manera que estas energías, tanto para la bobina, un medio del coeficiente de autoinducción por la intensidad de la bobina al cuadrado, más esta otra energía, un medio de la capacidad por el voltaje del condensador al cuadrado, representan la energía media que va a tener esa bobina o ese condensador almacenados por cada ciclo. Recordemos que, como digo, igual que se absorbe, se devuelve a la red. Esas energías las medimos en julios.